Buenos días, licenciada. En este video que les venimos a presentar con mis compañeros, el grupo número 5 y yo, mi persona, que es la coordinadora del grupo, analizaremos la política monetaria, los rezagos o lags y su relación con estabilidad macroeconómica. Al igual, podemos decir que la política monetaria es el conjunto de medidas que aplica el Banco Central para así controlar la inflación, promover el crecimiento económico y mantener la estabilidad financiera. Es importante comprender qué son los rezagos de política económica. Los rezagos o lag de política económica son desfases temporales que ocurren entre el momento en que se identifica un problema económico y el momento en que estas medidas adoptadas generan efectos reales en la economía. En otras palabras, las decisiones de política monetaria no actúan de forma instantánea o inmediata en la economía. Existe un periodo de espera antes de que sus resultados sean visibles. Estos rezagos representan uno de los mayores desafíos para los bancos centrales, ya que estas decisiones en un entorno de incertidumbre temporal puede derivar en políticas que lleguen demasiado tarde o en momentos equivocados. Por esa razón, comprender y anticipar los rezagos es fundamental para obtener una estabilidad macroeconómica. El lapso interno es el tiempo que transcurre desde que surge un problema económico hasta que el gobierno toma y pone en marcha una medida para enfrentarlo. Incluye etapas como detectar el problema, por ejemplo, sería lo que es la inflación o desempleo, analizar la situación, diseñar una política, aprobarla e implementarla. Como un ejemplo sería si la economía entra en recesión en enero, pero el gobierno no aprueba un plan de estímulo hasta junio. Esos 5 meses corresponden al lapso interno. En pocas palabras, el lapso interno es el retraso entre identificar un problema y aplicar una respuesta por parte de las autoridades. Lag externo. En economía política, las decisiones no tienen un efecto inmediato. El lag externo, también llamado como retraso inmediato, es el tiempo que transcurre desde que el gobierno o el Banco Central aplican una medida económica hasta que esa medida genera un impacto real en la sociedad y el mercado. En términos sencillos, el lag externo es el tiempo que transcurre desde que el Banco Central aplique esta medida hasta que esta medida tiene efectos sobre la economía. Por ejemplo, si aumenta la tasa de interés, las personas y empresas tardarán varios meses en reducir el consumo, el crédito o la inversión. A continuación, ¿qué es un rezago mal calculado? Un rezago mal calculado por el Banco Central puede convertir una política anticíclica en una política procíclica, porque la inyección o retiro de estímulo impacta en la economía cuando el ciclo ya se invirtió. En lugar de estabilizar, la medida llega a destiempo y amplifica los extremos, sobrecalienta el auge o profundiza la recesión. Los bancos centrales, como el Banco Central de Honduras, operan con desfases temporales que pueden alterar el curso de la economía. Dentro de ellas encontramos el rezago interno y el rezago externo. ¿Por qué se vuelve procíclica? Un error de cálculo de estos rezagos genera graves consecuencias, como número 1, los estímulos tardíos en la recuperación, que esto pasa si el Banco Central aplica una política expansiva para salir de una recesión, pero calcula mal y el estímulo llega cuando la economía ya está creciendo por sí sola. El exceso de circulante genera presiones inflacionarias. Como número 2, el freno tardío en el sobrecalentamiento. Si una política restrictiva para frenar la inflación tarda demasiado en sufrir efecto, es posible que el enfriamiento golpee a la economía justo. Hola, mi nombre es Lizzy Maradiaga y les hablaré sobre los ejemplos de los regazos en la política monetaria. Se pueden observar 3 ejemplos. Primero es el control de la inflación. Cuando un banco central aumenta las tasas de interés, los precios no bajan inmediatamente porque las familias y empresas necesitan tiempo para ajustar sus decisiones de consumo y producción. Como un segundo ejemplo tenemos el crédito y consumo. Una subida de tasas hace más caros los préstamos por el efecto depende de la reacción de los bancos y de los consumidores, por lo que el impacto puede tardar más en países con menor acceso financiero.
Finalmente tenemos la intervención empresarial. Aunque se reduzcan las tasas para impulsar la economía, las empresas esperan antes de intervenir porque analizan la estabilidad y la demanda del mercado. Para entender esto en el contexto local de Honduras, un caso claro ocurre cuando el Banco Central decide modificar la tasa de política monetaria para frenar la inflación. El rezago interno suele ser eficiente, ya que la decisión se toma rápido en las reuniones del directorio. Sin embargo, el verdadero desafío es el rezago externo. El impacto real en la economía nacional tarda meses en reflejarse. Esto pasa porque el sistema bancario y comercial absorbe el cambio lentamente y gran parte de nuestra población opera en la economía informal, quedando fuera de esta transmisión. Al tomar estas decisiones, estas políticas también pueden presentar desafíos. Las bajas tasas de interés pueden generar mercados saturados y una mayor competencia. Aquí, las autoridades monetarias enfrentan el gran desafío de tomar una decisión que les beneficie a la economía sin afectar el bienestar de la población. Cada medida que adoptan, las modifican en lo que es las tasas de interés, controlar la inflación o intervenir en los mercados cambiarios, puede generar que estos efectos positivos en algunos sectores y dificultades en otros. La verdad es que su principal reto consiste en mantener un equilibrio entre la estabilidad de los precios y el crecimiento económico, y en la generación de empleo y la confianza de los inversionistas y de los consumidores. Hola, mi nombre es Belki Discoa y les voy a hablar sobre continuar con las conclusiones. En conclusión, la política monetaria es fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica, pero sus efectos no son inmediatos debido a los regazos internos y externos. Comprender estos retrasos permite entender por qué las decisiones del Banco Central requieren planificación y análisis. Finalmente, podemos afirmar que una estimación de los regazos ayuda a controlar la inflación, favorecer el crecimiento económico y evitar políticas procíclicas que agraven los problemas económicos. Les agradecemos por su atención.